¿qué nos habla la Biblia acerca de la injusticia? Si estudiamos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos damos cuenta que Dios es un Dios justo y que esa es parte de su naturaleza. Dios es un Dios de justicia, un Dios que no le gusta ni se complace en la injusticia. Es un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Es un Dios que es omnisciente. Es un Dios que conoce todo lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra vida, cómo actuamos, qué hacemos durante todo el día, cómo tratamos a nuestros trabajadores, a los que están a cargo de nosotros, si somos personas que tenemos a cargo un personal, igual en todas las esferas. Entonces Dios nos está viendo. Entonces la Biblia tiene mucho que decir sobre el tema de la injusticia. Y como le decía, Dios es un Dios justo, es un Dios que ama la justicia, es un Dios que actúa con justicia, es un Dios que parte de su esencia, de sus atributos, y uno de los atributos es que es un Dios justo. Es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y Dios siempre está a favor de la justicia. Sabemos que Él está en contra de la injusticia, incluso en las condiciones más elementales. El escritor de Proverbios, en este caso Salomón, miren lo que escribe Salomón en el libro de Proverbios 20:23. Y dice lo siguiente, 20:23. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Esto es lo que escribe en Proverbio el sabio Salomón. Dice que es abominable, es maldito, es aborrecido por Dios las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Dios se refiere específicamente aquí a cómo nosotros pesamos o cómo tratamos a las personas, de qué manera las tratamos. Es difícil cuando nosotros estamos en este mundo lleno de maldad, es difícil al hombre, porque por naturaleza el hombre está inclinado a hacer lo malo, a veces no actúa con justicia, y Dios todo lo ve. Y Salomón decía que es abominación las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena, aún hasta, imagínense, hasta en los negocios. Entonces, la justicia es un elemento fundamental del trono de Dios. En el Salmo 89 podemos leer, en el Salmo 89, mire lo que dice el salmista. El salmista escribe, en el Salmo 89 escribe él lo siguiente, y miren lo que dice. 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea, en Dios no hay mentira, no hay falsedad, no hay injusticia. Dice que justicia y juicio son la base del trono de Dios. No hay injusticia en Él. Por eso, dentro de sus atributos, la esencia de nuestro Dios es que es un Dios justo. Y Él mira al ser humano cómo actúa desde los cielos. O sea, Dios lo está viendo. Nosotros ante Dios estamos descubiertos. Y a Dios no podemos ocultarle nada. Por eso dice que en su trono lo que mora, lo que es la base de su trono, es la justicia y el juicio. Y misericordia y verdad van delante de su rostro. Y luego dice en el versículo 15 del Salmo 89, bienaventurado, o es decir,
afortunado es, o bendecido es el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que en el trono de Dios, los cimientos, los fundamentos de Dios son justicia y juicio. Y Dios no aprueba la parcialidad. Dios no aprueba la parcialidad. Dios es un Dios que está viendo cómo actuamos nosotros en el lugar donde estemos, en nuestro trabajo o donde nosotros nos desempeñamos, cómo tratamos a nuestros semejantes. Él no aprueba la parcialidad. Si estamos hablando de una balanza inclinada, o sea, no, la balanza está inclinando a un lado o al otro, no está siendo equitativa. Entonces, todo eso Dios lo ve. Todo eso Dios lo ve. Hay una gran responsabilidad en nosotros. Desde el punto de vista, desde la perspectiva donde nosotros estemos, en qué posición estemos, hay una gran responsabilidad si nosotros no actuamos con justicia. Entonces, miren lo que dice en Levítico 19:15. Vamos a leer Levítico 19:15. Levítico 19:15 dice lo siguiente: no harás, miren lo que dice, estos son, prácticamente son órdenes o mandamientos o normas morales que Dios a través de Moisés le dice que le enseña a su pueblo. Y le dice Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, le dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Estos son órdenes que nos da Dios. Se las dio al pueblo de Israel, pero también es aplicable para nosotros hoy en día. Debemos de juzgar con justicia a nuestros semejantes. Entonces, en el versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está, miren, recordándonos el Señor, uno de los segundos mandamientos dice que amaremos a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Simplemente respetando el derecho de los demás, respetando el derecho de los demás. Y Dios nos ha dejado normas morales. Dios nos ha dejado lo que es un código moral por el cual nosotros debemos de vivir en esta vida, en esta tierra. Y si nosotros la quebrantamos, prácticamente estamos actuando injustamente. Y Dios lo ha establecido por el cual nosotros debemos de caminar día a día en Él. ¿Cómo debemos de caminar? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos de actuar con responsabilidad? Es una gran responsabilidad en nosotros cómo actuamos. Porque, como les digo, somos agentes responsables, somos personas responsables que un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Y lo triste es que cuando nosotros actuamos con injusticia, como que con el tiempo nos cobra factura. Porque a veces hay personas que dicen: esto me está pasando a mí porque quizás un día no fui justo con determinada persona o XY persona, y me está pasando esto por haber actuado de esta manera. Porque no crean, la Biblia dice: todo lo que el hombre siembra va a cosechar.
Y de esa no nos vamos a escapar. No nos vamos a escapar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros como creyentes, como hijos de Dios, en la manera en que actuamos hacia nuestro semejante. En Santiago 2:8-9 podemos leer otro pasaje donde podemos encontrar algo de enseñanza sobre este tema. Miren lo que es Santiago 2:8-9. Pero vamos a leer desde el versículo 2, porque lo que se está viendo aquí es que aquí las personas, los creyentes, los cristianos, comenzaron a actuar, a hacer acepción de personas, a ser injusto con su semejante, y eso no le agradó al apóstol Santiago y comenzó a exhortarlos. Porque miren lo que dice aquí en el capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué estaba haciendo acepción de personas aquí los creyentes, los líderes, aquí en este caso los que ya conocían de la palabra de Dios? Miren lo que dice. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre ustedes mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es lo que escribe el apóstol Santiago. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Para aquellos que dicen que el pobre no entrará en el reino de los cielos porque está bajo maldición o es pecado. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios, porque esto sostiene lo de la teología de la prosperidad, los que solo hablan de prosperidad y maldicen a la gente pobre, de escasos recursos, porque no tienen que dar. Pero miren lo que dice aquí el apóstol Santiago. Hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Dice, los pobres de este mundo, dice, para que sean ricos en fe, porque el pobre no tiene nada que dar, y el pobre totalmente se entrega a Dios por completo cuando ha llegado a tener una relación íntima con Dios, personal, y toda su dependencia está en Dios, su confianza está en Dios, no está en la riqueza, no está en el dinero, no está en cualquier posición que él ejerza en determinada esfera de una nación, no. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Mira cómo está exhortando aquí el apóstol Santiago a la iglesia, a la congregación. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, y vuelve a mencionar aquí el apóstol Santiago, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Si hacéis acepción de persona, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Te haces culpable. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces aquí, hermano, la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros como cristianos, como creyentes en Dios,
que tengamos cuidado cómo nosotros actuamos, que tengamos cuidado nosotros con las personas que están a nuestro cargo, que tengamos cuidado cómo medimos a las personas. Si hacemos acepción de personas, dice la palabra de Dios acá, que estamos cometiendo pecado y que delante de Dios estamos fallando. Estamos fallando y que somos culpables. Somos culpables. Entonces aquí vemos que hay muchos versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos dan una idea del desprecio de Dios que tiene por la injusticia. Dios desprecia a aquellos que actúan con injusticia. Dios tiene un desprecio o desprecia la injusticia. No se complace Dios en ellos. Si vamos a leer Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 19:7. Mire que lo que dice aquí: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, dice la palabra de Dios. Mira lo que haces. Todos nosotros, todos, los que ejercemos posición, los que estamos en un estatus, en un nivel, en un lugar donde estamos ejerciendo liderazgo, dice el Señor: mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Con Jehová nuestro Dios, en Dios no hay injusticia. No hay injusticia en Dios. Ni acepción de personas tampoco, dice aquí la palabra de Dios. Ni admisión de cohechos. Porque Dios, en ningún momento vamos a sobornar a Dios o vamos a manipular a Dios por nuestro propio capricho. ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Cómo podemos comprar a Dios? Nadie. Imagínense. Dice que en Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admite sobornos. ¿Con qué podemos sobornar a Dios si Él es el dueño de todo el universo, el dueño del oro y la plata? Y Dios no es un Dios como los seres humanos débiles, que lo podemos comprar con poco dinero. No. No podemos sobornar a Dios. Por eso es el juez justo, el Dios del universo, el que creó los cielos y la tierra. Y Él no se equivoca. Dios no se equivoca. Por eso es el juez justo. Los jueces de la tierra se pueden equivocar, porque quizás cuando dan un fallo, ellos quizás no tienen las pruebas suficientes, la suficiente evidencia. Se basan en la investigación, en lo que le facilitan a ellos, en este caso los fiscales y todo, en la investigación y la parte de la defensa y la parte fiscal, y él se va a basar en eso a la hora de dar un fallo, una sentencia, y se puede equivocar. Se equivoca, pero Dios no se equivoca, porque Dios no necesita de pruebas, de evidencia, que le presente el abogado defensor, que le presente el fiscal. No, Dios necesita de eso, porque Dios, cuando estemos delante de Él nos va, dice la Biblia, que nos va a sacar a luz todas las cosas ocultas de nuestra vida. Todo. Él va a sacar oculta, porque vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Lo importante quiero decirle en esta noche, que si venimos a Cristo de corazón, nuestros pecados son perdonados, y ya nosotros no vamos a ir a un juicio de condenación por nuestros pecados, porque Cristo murió en nuestro lugar. ¿Saben qué? Dios es un Dios de justicia y de amor, que vino, y todo el juicio, todo el pecado, la condenación, la sentencia de culpabilidad recayó sobre su Hijo Jesucristo, y Él pagó por nuestros pecados.
¿Por qué? Porque el pecado de la humanidad no iba a quedar impune y lo cargó Cristo. Imagínense qué Dios de amor y qué Dios de justicia. Que el pecado tenía que ser castigado. ¿Y en quién fue castigado? En la humanidad de Cristo. Porque ninguno de nosotros dábamos la talla ahí. No dábamos la talla porque por naturaleza somos pecadores. Entonces Cristo vino, tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y Él murió. Ahí Dios hizo justicia en la humanidad de su Hijo Jesucristo. Ahí Dios castigó el pecado y lo cargó nuestro Señor Jesucristo. Hizo justicia. Si Dios no escatimó a su propio Hijo Jesucristo y que fue castigado, fue expuesto, llevó el pecado de todos nosotros en la cruz, cuánto más aquella persona que rechace esa obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque la única manera en que usted y yo podemos salvarnos de un juicio de condenación de pecado es que usted haya reconocido a Jesucristo como su Señor, su Salvador, su Redentor, que Él murió en su lugar. Por Él nosotros fuimos salvos. Por Él nosotros fuimos redimidos, rescatados. Por Él nosotros fuimos declarados no culpables. Por Él fuimos declarados inocentes porque Él nos justificó a nosotros. Dice la Biblia que somos justificados a través de la obra que hizo Cristo Jesús del Calvario. Dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que han creído en Él. Hemos sido justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, todo creyente, toda persona nacida de nuevo que ha creído en Él, verdaderamente una conversión genuina, no tiene un día por qué ir a un juicio delante de Dios de pecado. Porque el cristiano, va a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero no porque para ser usted juzgado por sus pecados, para ser juzgado si va a ir al infierno, si va a ir al cielo. No, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser nosotros, hermanos, recompensados. Cómo nos comportamos una vez que vivimos nuestra vida cristiana conforme a nuestras obras, porque nuestras obras van a ser pesadas ahí, pero no para qué, no para condenación, sino para ser recompensado, para ser premiado. Dios nos va a poner en lugares de eminencia. Dios nos va a poner, a uno le va a dar poco y a otro le va a dar más, depende cómo te hayas comportado en este mundo una vez que has venido a Cristo. Entonces vamos a estar ante un tribunal. Todos los creyentes van a estar ante el tribunal de Cristo, pero no para ser condenados los creyentes. Y de eso es que nosotros nos vamos a librar de la condenación eterna, porque ya Dios no te va a decir, venga para acá. Usted, por no haber aceptado a Jesucristo, por no haber reconocido a Jesucristo, el Señor te va a enviar a un lugar de condenación por toda la eternidad. Y no porque el ser humano no haya tenido oportunidad. Dios a todos nos ha dado la oportunidad, porque el día que Dios juzgue a la humanidad, al hombre, ahí no va a tener excusas. Muchos se van a querer excusar ahí, pero no van a tener excusas, porque Dios le dio oportunidad a toda la humanidad. Dios le dio oportunidad. ¿Y qué significa esto? Que nadie va a ir a un lugar de condenación por toda la eternidad porque no se le haya dado oportunidad. El hombre decide dónde ir por la eternidad, o al cielo para vivir toda su vida con el Señor, o separado de Dios por la eternidad. Es triste, por eso veamos que estamos analizando de que Dios en su justicia no dejó
el pecado sin ser juzgado. Tuvo que tomar a un cordero, como en la Biblia, en el Antiguo Testamento se presentaba en sacrificio para perdón de nuestros pecados, en sacrificio por los pecados del hombre. Se tomó a Jesucristo y Él cargó todos los pecados del ser humano. Por eso, en esta noche le quiero decir que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para aquellas personas que lo rechacen, hermano, esas personas van a estar en problemas. ¿Por qué? Porque esas personas no van a ser eximidos de responsabilidad, de la condenación. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús somos libres de la condenación, dice la palabra de Dios. Somos libres de la condenación. Pero aquellos que rechacen a Cristo, ¿qué están haciendo? Están rechazando el sacrificio de Jesucristo en la cruz, están rechazando la salvación, están rechazando al Salvador, están rechazando los azotazos, la vergüenza, el oprobio, todo el sufrimiento que Cristo cargó en esa cruz por amor a la humanidad. Eso lo está rechazando el hombre. ¿Y qué más está rechazando? Su salvación. Porque la Biblia dice que Dios hizo justicia en él. Dios hizo justicia en él. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, imagínense. Imagínense. Por eso acá leíamos en 2 de Crónicas, capítulo 19, que dice que, versículo 7, que dice que sea pues con vosotros el temor de Jehová. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Mirad, tened cuidado, en otras palabras. Mirad lo que hacéis. Y nos dice la palabra a todo parejo. Mira cómo actúa, mira lo que hace contra tu prójimo, contra tu hermano, contra tu semejante. Mirad lo que hacéis, dice acá. Mirad lo que hacéis. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, es decir, de sobornos. ¿Qué dice Proverbios? Volvemos a leer Proverbios. Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. Imagínense. Mejor es lo poco con justicia. ¿Cuánta gente es pobre y gana, hermano, tiene un salario para sobrevivir en este mundo, en esta tierra, pero se lo ganan honradamente, dignamente, y son felices, y la paz de Dios está ahí en sus corazones? Ahí está Dios. Si ellos tienen el temor a Dios y confían en Dios, ahí va a estar la bendición de Dios sobre su vida. Porque yo le quiero decir que la bendición de Dios no tiene que ver mucho específicamente con las cosas, bienes materiales. O sea, es parte de los talentos y dones que Dios nos da en la vida, bendiciones materiales, pero el Dios está enfocado más en la parte espiritual, porque hay personas que pueden tener millones y millones de dólares y pueden tener bienes y propiedades y no tienen paz en su corazón y tranquilidad, ni pueden ni dormir. Eso es terrible. Es terrible. No pueden dormir, pueden tener los millones que quieran y no pueden vivir tranquilos, dormir. Porque todo lo que han adquirido lo han hecho transgrediendo la ley, infringiendo la ley. Imagínense un narcotraficante. Imagínense Pablo Escobar, que usaba los millones de dólares
y los quemaba, porque para poder calentarse del frío donde él estaba escondido, y derrochaba el dinero y con su familia y lo quemaba porque ni para eso le servía. Entonces, quiero decirle que la Biblia es clara, dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos adquiridos transgrediendo el derecho. Eso es lo que dice acá el sabio Salomón, y es muy cierto. Es muy cierto. Porque una persona pobre, humilde, lo poco que gana, se lo come tranquilo, feliz, en paz, y no está con miedo que hoy lo vayan a buscar y lo maten, o anda huyendo. No. Ahí está la bendición de Dios, ahí está la paz, la tranquilidad. Duerme tranquilo. Como dice el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Todo aquel que está confiado en Dios y cree en el Señor, hermano, usted se acuesta tranquilo. Se acuesta tranquilo y sabe que Dios cuida su vida, su familia, sus hijos, sus bienes. Y nada puede suceder alrededor de nosotros a menos que Dios lo permita, porque todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios tiene control de nosotros. Dios tiene control de nosotros. Él tiene control. Romanos 9:14. Vamos a leer otro pasaje bíblico. Romanos 9:14. Miren lo que dice. En Romanos 9:14 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? Y menciona aquí el apóstol Pablo: ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios, como lo acabamos de leer. En en Crónicas también lo leímos. No hay injusticia en Dios. Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Dios no es un Dios que acepta o admite sobornos. No podemos comprar a Dios de ninguna manera. Si Él es el dueño de todo el universo, del oro y la plata, de todos los recursos que hay en esta tierra, Él es el dueño aún de nuestra propia vida, porque nosotros no tenemos nada. Nada. Entonces nadie puede manipular o sobornar a Dios. Él es el juez justo sobre la tierra. Así que en esta noche, lo que nosotros podemos aprender, hermano y amigo, de que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. No nos olvidemos de que hay un Dios justo y que todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Y aún así es triste, pero hay repercusión, hay consecuencia aún en nuestra propia familia, cómo nosotros actuamos. Tengamos mucho cuidado como creyentes, como hijos de Dios, en esta noche, de que hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios de que está pendiente de todo. Hay un Dios que conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Desde que nosotros salimos a nuestro trabajo hasta que regresamos. Hay un Dios que lee nuestros pensamientos, sabe lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestras acciones, conoce nuestro caminar. Ante Dios estamos desnudos, estamos dentro de una casa de cristal y no podemos ocultarle nada a Dios. Él nos está viendo todo. Y como dice aquí el apóstol Pablo, ¿qué diremos? Pues, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. No hay injusticia en Él. Más bien la Biblia dice que el hombre
por naturaleza, comete injusticia, porque nace con una inclinación a hacer lo malo. Pero para eso vino Cristo, para tratar de regirnos, de enseñarnos a cómo vivir en este mundo, en esta tierra, cómo debemos de conducirnos, cuál es el código moral que nosotros debemos de respetar, de tomar en cuenta para guiarnos en esta tierra.